¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas las personas que se están comenzando a conectar. Buenas tardes a todas las personas que se están comenzando a conectar. Mi nombre es Daniel. Soy psíquico. Soy maestro reikista. Soy maestro de capacidades, por así decirlo, psíquicas. ¿Ok? Hace tiempo que no pasaba, hace tiempo que no hacía lives. Quizás algunos me conozcan, otros muchos no. Es un gusto poder verlos nuevamente y estar con ustedes acá. Vengo a conversar un ratito con ustedes de todo lo que son estas capacidades psíquicas. Mi TikTok antiguamente se llamaba Escuela de Visión Remota. Mi TikTok antiguamente se llamaba Escuela de Visión Remota y bueno, yo soy maestro de visión remota, ¿ya? Y entre otras muchas. Ahora bien, uno cuando dice yo soy maestro de capacidades psíquicas o maestro de visión remota, maestro reikista, la verdad es que uno comienza, ¿cierto?, a dividir por especialidades lo que uno sabe hacer, ¿cierto? Pero la verdad es que muchas cosas de las que uno sabe hacer, sobre todo las personas con alta sensibilidad, ya sea personas paz, personas altamente sensibles, todos los hijos de Dios, son cualidades como aplicaciones que contiene una misma computadora. ¿Ok? Esta computadora, esta computadora a la cual me refiero, la gente ni siquiera me escucha y ya dice que ando cuenteando, pero está bien. Cada quien puede creer lo que quiera creer, ¿cierto? Y cada quien también cree lo que es capaz de entender. Miren, yo desde que hago lives, ya hace mucho más de un año, hace como 2 años aproximadamente que saludos, yo he sido atacado por entidades de varios tipos. Mira, vamos a hablar de eso también, ¿ya? Quédate en el live porque vamos a hablar de eso. Déjame hacer un poquito la introducción y vamos a llegar a eso ya. Miren, mi meta no es hacer creer a nadie en las capacidades psíquicas y todo lo que pueden hacer con ellas. Mi meta no es esa, hacer creer a las personas en estas cosas. ¿Ok? Porque la verdad es que las personas que creen en lo que yo digo es porque ya creen en esto. No porque yo se los diga van a creer. De hecho, las personas que toman cursos conmigo, muchos de mis estudiantes, yo siempre les digo, si tú no crees en mí, si tú no crees en mí o en lo que yo hablo, tú no puedes tomar cursos conmigo. Porque yo, la verdad es que la meta de cada persona o cada maestro no es hacer creer a los estudiantes o a los alumnos. Los estudiantes tienen que creer desde antes para poder entender y poder desarrollar sus capacidades psíquicas. Ahora, otro punto importante que les quiero comentar. No todas las personas pueden desarrollar sus capacidades psíquicas. Yo mucho tiempo estuve pensando que las capacidades psíquicas eh, son habituales en el ser humano, son naturales en el ser humano. Y en cierto grado sí, lo es, pero no en todos. Esto me costó mucho entenderlo, ¿ya? Pero yo me empecé a dar cuenta de todo esto cuando comencé a ver que prácticamente la mitad de las personas que estudiaban conmigo no podían desarrollar sus capacidades psíquicas, por más que lo quisieran. ¿Y por qué se da esto? Se da por muchos factores. Una, porque hay muchas personas que quieren desarrollar sus capacidades psíquicas por ego. ¿Ya? Quieren demostrarle al mundo que tienen capacidades, que son superiores, que tienen dones.
Y desde ahí ya estamos mal, porque las capacidades psíquicas no son dones, son capacidades. ¿Cuál es la diferencia entre un don y una capacidad? Que un don tú puedes tenerlo porque en definitiva tú puedes ser, no sé, prodigio en algo. Tú tienes un don en algo, ¿cierto? Pero esto no es un don, esto es una capacidad. ¿Por qué? Porque las capacidades se desarrollan. Y todas las capacidades psíquicas son productos de tu mente. Son productos o subproductos de la conciencia. ¿Ok? La conciencia es la madre. La conciencia es la computadora inicial. La conciencia es la que permea la mente. Y la mente tiene diferentes capacidades las cuales se pueden desarrollar. Es como una computadora con aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas y muchos maestros incluso se dedican a enseñar las aplicaciones, pero no enseñan a utilizar la computadora. Entonces, tú para poder utilizar las aplicaciones, ¿qué necesitas aprender primero? Necesitas primero aprender a utilizar la computadora, porque si no, ¿de qué sirve saber de qué se trata cada aplicación? Entonces, en este saber utilizar la computadora está el hecho de saber cómo mantener funcional esta computadora, cómo mantener a esta computadora limpia de virus. Ojo, la computadora, tu mente. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, yo pasé mucho tiempo alejado de hacer lives porque una pregunta invadió mi mente y fue una pregunta muy persistente en mí. Me empecé a preguntar si realmente las capacidades psíquicas eran naturales en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido que sí lo eran naturales en todos los seres humanos. Pero la verdad es que no es así. Una cosa es tener una intuición, una leve intuición, un leve sentimiento, pero otra es tener una capacidad psíquica. Yo tengo el don de la sanación natural de las palabras sanadoras a los desvalidos. Tu signo te guía. Ahí vamos de nuevo a lo que piensa la gente, que son dones. Y en cierta forma no importa mucho cómo le llamemos, la verdad. Tampoco importa mucho si tú lo que haces con tus capacidades psíquicas se llaman registro akáshico, sanación del vientre del niño interior, sanación del vientre uterino, constelaciones familiares. Ese es un gran error. Desde ahí está el error porque muchas personas dividen mucho las capacidades y todas son cualidades de tu mente. ¿Ya? Entonces, lo primero que una persona necesita para comenzar a desarrollar y potenciar sus capacidades psíquicas es elevar su nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con elevar tu nivel de conciencia? Porque muchas personas hablan de elevar tu nivel de conciencia, ¿cierto? Pero elevar tu nivel de conciencia va de la mano o significa, en mi visión, cuánto es que te puedes unificar con el uno. Según cuánto te puedas unificar con Dios, va a ser el nivel de tus capacidades. A mayor identificación con Dios, mayor va a ser tu capacidad psíquica. Muchas personas niegan a Dios, son los primeros que no van a llegar a ningún lado si es que quieren recorrer este mundo de las capacidades psíquicas. Partir por reconocer que Dios existe.
Segundo, reconocer que Dios es absoluto. Tercero, reconocer que Dios es omnipotente y tiene control sobre todas las cosas. Cuarto, que somos uno con el Padre, uno con Dios. Es por eso que entre más te identifiques con Dios, tu mente más se va a expandir. Y es ahí cuando se da la elevación de conciencia. Perfecto, narraciones extraordinarias. Háblame y vemos qué podemos hacer, ¿ya? Una pregunta, cuando sufres un shock traumático, ¿se te puede despertar alguna capacidad psíquica? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pasa mucho que, por ejemplo, muchas personas cuando sufren un shock traumático, como por ejemplo una infidelidad, o se separaron de su pareja y les dolió mucho la ruptura, o la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, la muerte de tu madre, tu padre, o un accidente en vehículo, o un accidente laboral. Cualquier cosa que afecte tu mente por sobremedida, que te lleve a un estado de sobrevivencia, te puede desbloquear las capacidades psíquicas. Es por eso que, por ejemplo, en Auschwitz, los alemanes, ¿cierto?, que experimentaban con niños, mujeres, hombres y abuelitos, ¿cierto?, los sometían a torturas, porque a ellos les interesaba aprender mucho de las capacidades psíquicas humanas. Y ellos sabían que muchas de las capacidades psíquicas se despertaban por medio del trauma, por medio de un shock traumático muy poderoso que la persona no podía prácticamente superar. Oye, disculpen, aquí tengo un... No es que me esté cortando las venas, pero tuve un accidente y me raspé con un disco de lija. Bueno, yo soy escultor, ¿ya? Yo soy escultor, a esto me dedico, así se llama mi taller Vimana. Los que quieran seguirme en TikTok, tengo un perfil aparte de mi oficio, hago esculturas con motosierra. Mi página de TikTok de mi oficio de escultura se llama Taller Vimana 2024. Los que quieran ver mis obras pueden pasar por ahí, se los agradecería. Es como el método MK Ultra por trauma les hacen tener capacidades. Claro, y de hecho, por ejemplo, muchos de los alemanes o muchos de todas estas dictaduras que han ocurrido en el mundo les interesa mucho, por ejemplo, las personas gemelas o mellizos, porque tienen mayor conexión neuronal y entre ellos se pueden comunicar telepáticamente, ¿cierto? Bueno, y la telepatía es otra de las grandes capacidades que tiene la mente. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un entre paréntesis. Tengo un curso para el día 29 de septiembre. Las personas que les interese aprender de lo que yo les pueda enseñar, pueden hablarme por interno y ahí les doy las indicaciones de cómo pueden entrar a este curso, que es de una sola clase. Vale $30 o 27.000 pesos chilenos. La clase va a durar 2 horas. Es el domingo 29 de septiembre a las 19 horas Chile. ¿Ok? Si fuera por traumas, yo sería el Dalai Lama. Es como el método, claro, lo que pasa es que no todas las personas lo han podido despertar. No todas las personas han podido, con sus traumas o el nivel de traumas que tienen, poder desarrollar esto. Porque quizás tú vas a decir, pero si yo he tenido un montón de traumas, sí, pero la verdad es que hay gente que ha tenido traumas o shock traumáticos más fuertes que los que tú has tenido. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa cuando la persona por trauma despierta una capacidad psíquica? ¿Cómo es que se da el hecho de que, perdón, cómo es que se da que por trauma la persona despierte capacidades psíquicas? ¿Sabes cómo se da? Y el ser comprendiéndolo desde todo tu ser, cuerpo, alma, mente, ¿cierto? Resulta que
el trauma te lleva a un punto donde el ser ya no puede más. Y el ser, en su sabiduría interna, presiente la muerte, independiente que el peligro sea real o no. ¿Ok? Pero este trauma es tan fuerte que el ser está sintiendo que el envase, el cuerpo físico, puede llegar a morir. Entonces, el ser, en su sabiduría interna, activa el último mecanismo que puede sacar al ser de ese peligro inminente de muerte. ¿Y cuál es ese mecanismo? Activar ciertas capacidades psíquicas. Es el último manotazo de ahogado, por así decirlo, que da el ser. Entonces, es ahí cuando las personas activan sin querer sus capacidades psíquicas. Es por eso que se da. O por eso también, como les decía, cuando las personas son torturadas, activan estos mecanismos de defensa que son las capacidades psíquicas. Por eso es que hay personas como Ceci que dice, si fuera por trauma yo sería el Dalai Lama. Bueno, pero quizás tus traumas no han llegado al nivel de romperte a tal nivel que puedas activar tus capacidades. Esa es la verdad. Entonces, acá no se trata de que la gente vaya y se arroje y caiga en el foso de los traumas para que pueda activar sus capacidades psíquicas. Hay más formas también de activar tus capacidades psíquicas. La primera es por el trauma, ¿cierto? La segunda, como dice un doctor bien reconocido acá en TikTok, que se está haciendo muy conocido, que es cirujano, ¿cómo se llama? Que es un doctor español que habla de esto, que es muy reconocido, no me acuerdo el nombre. Pero él también dice esto, ¿cierto? Y dice que la primera causa de activación de capacidades psíquicas y de alta conciencia son los traumas, ¿cierto? Pero fuertes, shocks traumáticos potentes. La segunda es pasar por una experiencia cercana a la muerte, SM, ¿cierto? Que es de hecho cuando las personas, algunas mueren por unos segundos o incluso hay algunos que han muerto por minutos y tienen una experiencia absolutamente extraña, tienen una experiencia absolutamente que los cambia. ¿Por qué? Porque esa experiencia en el otro lado les enseña que la muerte no existe. Es como dice Corrado Malanga. Corrado Malanga dice, lamentablemente, la mayoría de las personas tienen que morir para darse cuenta que la muerte no existe. Y ese es la segunda y gran opción del por qué las personas desarrollan sus capacidades psíquicas. La SM, experiencia cercana a la muerte, o la muerte por un periodo pequeño de tiempo. De hecho, hay personas que han estado muertas o clínicamente fallecidas por horas. Y después vuelven y resulta que se acuerdan de todo lo que vivieron en el otro lado. Y es ahí cuando... ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio o debe ser problemas de señal? ¿Alguien que me pueda comentar, por favor? Me pasó y no quería yo regresar, sentí tanta paz, ¿viste? Al Mazán. No se escucha nada, se escucha bien. No sé, entonces puede que haya sido tu celular, Rafael, porque Cielo Azulado lo escucha bien, Rosa también escucha bien. Ya, ¿seguimos? Bueno, entonces ya tenemos ahí dos opciones o dos situaciones en las cuales las personas activan sus capacidades psíquicas. Un shock traumático que es
que casi te puede llevar a la muerte, una experiencia cercana a la muerte o la muerte por pocos segundos o minutos u horas. La tercera es la unificación con el Padre a niveles inimaginables. Eso es. Y es ahí donde los cursos que yo doy apuntan, porque finalmente no les puedo decir a ustedes vayan y vivan una experiencia cercana a la muerte o un shock postraumático potente. Entonces, como eso no es la idea que suceda, tienen que activarlo desde la unificación con el Padre. Esa es la forma. Y luego, desde esa unificación con Dios, desde esa unificación con el Padre, es donde se crean o hay muchas técnicas para desarrollar y potenciar tus capacidades. ¿Ya? Entonces es ahí donde va dirigido el curso. De partida, punto número 1 en el curso, unificación con el Padre. ¿Para qué? Para elevar tu conciencia. En la parte número 2 existe, bueno, ya siento la dicha de Dios, ya siento la luz del Padre, es mí. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cierto? Y es ahí donde se empieza a dar proceso y camino a todo tu entrenamiento interno, por así decirlo. Y es aquí cuando empieza y entra el tema de la meditación. ¿Para qué? Para limpiar tus filtros mentales. Como dice Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, ¿qué es lo que decía? Existen filtros mentales que obstaculizan las percepciones mentales de las personas. ¿Cuáles son estos filtros mentales? El miedo, creencia limitante, patrón tóxico y el trauma. Cuando el trauma no te llega al nivel o no te lleva a un punto donde ese trauma te pueda romper al nivel de activarte las capacidades psíquicas, le pasa lo que le pasa a la niña que dijo ahí que según ella sería el Dalai Lama, que Ceci parece que se llama, que finalmente los traumas te van nublando. Si el trauma no te rompe o no te llega a casi romper por completo, ese trauma se transforma en una pared, en un filtro mental. Es como cuando tú a una computadora que tiene virus, le pones una dirección, una página web, ¿cierto? Y tú le dices a la computadora www.tallerbimana.com, ¿ok? Y cuando tú le aprietas Enter, cambia la pantalla, pero en el transcurso, ¡pum!, se cae. ¿Por qué? Porque la computadora tenía virus. ¿Ok? Entonces, cuando el trauma no te rompe, se transforma en ese virus. Tú intentas, pero se cae. Y de eso hablaba mucho Jacobo Greenberg. ¿Ok? Entonces, está esa situación. Entonces, estos 4 filtros mentales, ¿cómo se van aminorando? ¿Cómo se van haciendo traslúcidos? ¿Cierto? ¿Cómo se van haciendo desaparecer? De partida, la unificación del Padre, y segundo, con la meditación. La meditación tiene que existir en la persona como algo habitual. Tiene que ser algo habitual. Porque si no, tu mente no va a salir de esta caja mental pequeña de filtros y se va a mantener en la caja pequeña de la materia. Jesús, por eso es que siempre nos invitaba a vivir desde el espíritu y no desde la carne. Porque si tú empiezas o vives siempre desde la carne, nunca vas a poder experimentar cosas más allá de la materia. Y es por eso que existen personas que nunca han experimentado nada. Ninguna situación psíquica, ninguna percepción, nada de nada. ¿Me explico? Es por eso que las personas videntes, incluso aun cuando no sepan qué es lo que están viviendo, empiezan a vivir muchas cosas que son espirituales, muchas cosas que son tipo paranormales o tipo percepciones poderosas.
Y después con el tiempo se van dando cuenta que son psíquicos o que son videntes. Y en realidad vidente o psíquico tampoco importa ese nombre, da lo mismo. Tú lo que eres una persona hija de Dios. Todos los hijos de Dios tienen capacidades psíquicas, las sepan utilizar o no las sepan utilizar. Y no todas las personas son hijos de Dios. Esto también se aprende cuando uno lee la Biblia, ¿ya? Ojo, yo no soy religioso, yo no sigo ninguna religión, ninguna. Pero la Biblia es el libro metafísico más poderoso que existe en la tierra. Si ustedes comienzan a ver la Biblia como un libro de metafísica, les aseguro que los va a llevar a una comprensión mayor. Chiquillos, hay 51 personas. Agradecería que me manden unos corazoncitos, 5 segundos cada uno, si es que les está gustando este tema. ¿Ok? Para que así TikTok pueda mostrar este live a más personas y poder ir llegando a más personas, ¿ya? Darelis, muchas gracias. Muchas gracias, Darelis. Chicos, miren, ustedes hay ciertas cositas que ustedes tienen que entender y tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes me fui a buscar tu página, me manda una de Nicaragua. Qué raro. No. Ah, ¿te refieres a mi página de las esculturas? No, la página de esculturas mía se llama Taller Vimana 2024. Esa es la página de mis esculturas. Yo soy escultor con motosierra. De hecho, aquí la tengo en mi polera. Ahí se ve. Ay, no se ve. Pero es Taller Vimana 2024 en TikTok. ¿Ya? Para los que quieran seguirme. Ok. Yo lo que les quería decir, chiquillos, ustedes me ven a mí y yo uso un gorro. Bueno, ahora estoy usando gorro, ¿cierto? Pero tengo mi polera normal, no tengo nada extrafalario, hablo de capacidades psíquicas y no tengo ningún collar, no tengo pulseras, no tengo japamala, no tengo poleras con mandala. ¿Por qué? Porque en definitiva el brujo entre más parafernalia tenga, menos poderes tiene. ¿Ok? Entonces, las personas realmente psíquicas, tú las ves y tú dices, es una persona normal. Y claro, lo somos. Tú no necesitas andar vistiéndote como un hippie o tener rastas o tener mandalas en la polera. Como les digo, entre más parafernalia use el brujo, menos capacidades tiene. Mira, todos los oráculos ¿son certeros? Sí. Todos los oráculos son certeros. Las cartas de tarot, si una persona aprende a leer tarot, puede tener unas referencias, sí. El péndulo funciona, sí funciona el péndulo. La morra del café, los caracoles y todos los tipos de oráculos te pueden guiar a una respuesta, sí, es cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué se logra eso? Porque en definitiva, todo es parte de la conciencia. Entonces, si tú le preguntas a esta taza, respóndeme qué ocurre con tal cosa, de alguna manera la taza te podría responder. Porque la taza no es materia. Tú la percibes como materia. Pero la taza en su origen, en su fuente primordial, es energía, frecuencia y vibración. ¿Y qué es la energía, frecuencia y vibración? Conciencia. Y la conciencia es Dios. Y Dios es uno. Entonces, cuando yo le pregunto las cartas, claro, yo si sé ocupar ese oráculo, ¿puedo tener respuestas? Sí. Ahora, ¿las necesito? No. El vidente no necesita nada de eso. El vidente no necesita cartas, no necesita oráculos, no necesita la morra del café, no necesita los caracoles, no necesita absolutamente nada.
Lo único que necesita el vidente es a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Y en Dios están todas las capacidades psíquicas como un subproducto. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Entonces, el poder reside en ti porque el Espíritu de Dios habita en ti. El Espíritu de Dios habita en mí. Y es por ello que voy a utilizar todas las capacidades del Espíritu Santo. Para poder abrirme y que el Espíritu Santo habite en mí, tengo que mantener un recipiente limpio. ¿Cuál es el recipiente? Mi cabeza, mi cara, mi cuerpo, mi brazo, mi pecho, mi cuerpo. El templo de Dios. Y es por eso que tengo que cuidarlo. Desde ahí el vidente empieza a tener responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del vidente? Cuidar el templo de Dios. ¿Para qué? Para que sea un envase perfecto y una herramienta perfecta de utilizar para el Espíritu Santo. Y desde el Espíritu Santo nacen todas las capacidades psíquicas. Ojo, vuelvo a repetir, yo no soy religioso. Dios no tiene nada que ver con la religión, absolutamente nada con ninguna religión. Dios está por sobre todas las cosas. Las personas que quieran aprender conmigo, que quieran convertirse en mis alumnos, tengo un curso para este 29 de septiembre a las 19 horas Chile. Vale $30 o 27.000 pesos chilenos. La clase va a durar 2 horas y media aproximadamente. Y los que les interese, háblenme por este medio, háblenme por interno y yo les voy a dar toda la info para que puedan inscribirse en el curso. ¿Ok? O sea, les cuento una cosa. Una de las cosas que más me gusta cuando hago lives es porque siento la energía de Dios en mí. Porque yo antes que le aprieto emitir live, yo le digo a mi Padre, utilízame como una herramienta para poder llegar a mis hermanos. Y en este mismo momento estoy sintiendo esa energía potente. ¿Quién está aquí? Entonces, si le interesa el curso, hábleme por interno. Yo no vengo a buscar estudiantes, yo no vengo a buscar el dinero. Porque la verdad, al nivel de lo que yo enseño no hay precio que podría pagarlo. Y lo que estoy enseñando tampoco es mío. Esto pertenece a Dios. Lo único que busca el Padre es que sean más conscientes del Padre mismo. Y dentro de ese entendimiento de quién es Dios, yo experimento por medio de mis capacidades psíquicas. Mira, te cuento una anécdota que me pasó hoy día. Yo ayer estaba ejercitando aquí en mi casa, ¿cierto? Yo ejercito habitualmente y algo me dijo, llegó un pensamiento a mi mente donde vi que estaba hablando con carabineros y carabineros me detenía, me pedía mi documentación y luego nos reíamos y me hacían seguir mi camino sin ninguna dificultad. Y ayer llegó eso a mi mente y yo dije, le puse atención. Porque esa es otra cosa que hay que aprender cuando uno es psíquico, poner atención a lo que llega a tu mente, qué está pasando por tu mente, cuáles son las visiones que estás teniendo dentro de tu mente. Entonces pasa que hoy voy al centro de acá de donde vivo, Cauquenes, y a mitad de autopista me para
una carabinera, una policía, para que lo entiendan las personas de fuera de Chile. Me para, documentación. Y yo le entrego mi documentación, listo, y me dice a dónde va, le digo a dónde voy, y me dice, mire, lo paré porque usted venía a 100. ¿Ya? Y como acá esto es parecido a una autopista, porque yo vivo en el campo, entonces las calles son súper largas y parecen realmente autopistas, y no había nadie en la autopista, entonces yo de repente, claro, uno se deja llevar un poco por la velocidad y aceleré a 100 y se podía conducir prácticamente no más de 70. Y resulta que me habla, me pregunta a qué me dedico, le explico que soy escultor, ¿cierto? Todo el tema. Le digo que llegué a vivir acá, a esta ciudad, hace unos 2 meses. Y nos reímos un poco con la policía, ¿cierto? Con la carabinera, y me dijo, siga su camino. Y yo cuando seguí mi camino, me llegó el recuerdo de que ayer yo lo había visto en mi mente. Ayer lo vi en mi mente. Y fue tal cual. Entonces, ahí es donde comienzan las preguntas. Yo creé este hecho. Hola Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Yo creé este hecho, mi mente lo creó y por eso es que después yo lo viví, o yo lo percibí desde antes que ocurriera. Es ahí cuando al psíquico empieza a hacerse preguntas en qué realidad estamos viviendo. ¿Cómo es la experiencia que estoy teniendo? Ahora, yo les puedo decir con firmeza, hay muchas cosas. Bueno, según Neville Goddard, todo lo que tú experimentas es porque tú lo imaginaste y le diste vida a ese hecho. ¿Cierto? Según Jacobo Greenberg, Jacobo Greenberg dice, un evento permanece en la nube de probabilidades hasta que no sea observado. Y el evento que es observado es el evento que baja y se manifiesta prácticamente en tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente las personas con alta sensibilidad perciben a tal nivel que la precognición o el ver el futuro, como le llaman algunas personas, es normal. Ahora, no te voy a decir que tú vas a ver todo el futuro tal cual va a ser. No es así. Pero podría llegar a ser, sí, podría. No hay límites para la mente humana. No hay límites. Si ustedes ven mis videos, bueno, yo había bajado todos mis videos, ayer los volví a subir porque había perdido la página y ahora la volví a recuperar y es por eso que estoy acá y volví a desbloquear algunos videos míos. Porque hay mucho material que yo subo de Neville Goddard, de Jesús, de Connie Méndez, de grandes maestros de la metafísica, ¿cierto? Y bueno, ahí ustedes pueden ver cómo yo, por ejemplo, llego a una calle y yo digo, mientras que el semáforo está en verde, los vehículos se están pasando. Yo digo, mira, aquí cuando cambie el semáforo va a quedar un vehículo rojo y un vehículo negro. Y resulta que pasa, no sé, 40 segundos, cambia el semáforo a rojo y llega el vehículo rojo y el vehículo negro. Y la gente me dice, ay, es tu hermano, es tu primo, tu tío. O cuánto rato estuviste ahí. O grabaste el video y después montaste la voz encima. No, yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso. Yo lo único que sé hacer es percibir. Y algunas personas también me dicen, pero inténtalo con un auto verde. No, es que yo no creo los colores. Yo simplemente percibo lo que va a venir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que tiene grandes capacidades psíquicas puede percibir y es lo más fácil del mundo. Pero tienes que aprender a cómo practicar la percepción. Y eso lo puedo enseñar. Ojo, a mí me pasó hace un tiempo y fue algo que igual me afectó bastante, que me he topado, por ejemplo, la última vez y respecto a esta situación que me afectó, fue que una estudiante le estuve enseñando el curso, esto fue un 1 a 1, fue un curso 1 a 1,
de 5 clases y en esas 5 clases yo le enseñé lo que más pude. Y de hecho en algún momento ella me dijo, Daniel, puedes comprobarme a mí lo que tú eres capaz de hacer. Y claro, yo hice una visualización de ella, de personas que eran de su familia y de personas que tenían relación con ella y de muchas cosas, ¿ya? Era una chilena que vivía en Japón. Entonces yo dije, vamos súper bien, esta persona está viendo y bueno, yo no suelo acceder a las pruebas, porque cuando a mí me dicen, puedes probar o puedes comprobarme a mí tu capacidad, yo no lo hago. ¿Ya? Porque si tú necesitas que yo te compruebe con mi capacidad que las capacidades psíquicas existen, es porque tú no crees en las capacidades psíquicas. Porque si tú creyeras, no necesitarías que alguien te compruebe lo que te está hablando. ¿Ok? Pero yo accedí y le hablé de su familia, de ella, de las situaciones que ella vivía. Y bueno, yo dije, vamos, perfecto. Y resulta que esta persona, como no logró desarrollar las capacidades psíquicas como ella quería, resulta que se fue contra mí diciéndome que yo no le había enseñado nada y que yo prácticamente no era un buen maestro de capacidades psíquicas. Entonces me dijo, te voy a funar, voy a tomar tus videos, te voy a funar. Y la verdad es que no tenía miedo a que me funara. Lo que en realidad me llegó fue que, en cierta forma, esta persona me culpaba a mí por una incapacidad de ella. El maestro te va a mostrar el camino, pero eres tú quien tienes que caminar. Eres tú la persona que tienes que recorrer este camino. Como dice Laín García, ¿cierto? Los principios no fallan, fallan las personas. Y si tú no lo desarrollaste, la culpa no es de tu maestro. Y tampoco es tuya. Simplemente no es tu tiempo. No es tu momento para hacerlo. Y quizás en esta vida nunca lo sea. Entonces, como dijo Saint Germain en uno de sus grandes libros, Metafísica para la Vida Diaria, aquellos que no crean en mí no pueden hablar conmigo, porque yo no les daré acceso a hablar conmigo, porque yo voy a hablar con las personas que crean en mí, y quienes crean en mí creerán en el Padre, porque yo soy uno con Dios, uno con el Padre, porque Dios es uno. Miren lo que yo les digo. Esto es algo que ni siquiera tú tienes que ser vidente ni tener ninguna capacidad psíquica para entenderlo. Esto es lógica. Y la lógica lo dice, mira, Dios es uno. ¿Ok? Entonces, tomando ese punto, Dios es uno. No pueden haber dos. Si tú no te identificas con Dios, quiere decir que tú dices, Dios existe en algún lugar. Entonces ahí yo estoy dividiendo o dividiéndome de Dios. Yo estoy diciendo Dios no es uno, son dos, porque está Dios y yo. Entonces desde ahí ya no estás entendiendo. Dios es uno, es por eso que yo soy uno con Dios. Y mientras más consciente de eso sea, más cualidades divinas vas a poder experimentar y poder tener en tu ser. Tienes que ser absolutamente consciente desde ese punto que es la base. Y desde ahí, desde el reconocerse uno con Dios, viene el primer mandamiento del Padre: amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y las capacidades psíquicas son un subproducto de ese amor. Entonces, cuando el estudiante viene, no venga a buscar una fuente de conocimiento que yo la voy a comprar y ahora va a ser mía, porque te vas a decepcionar.
Esto, tú puedes acceder a todo, pero el umbral de la puerta tienes que cruzarlo tú mismo. ¿Ok? Entonces, la energía es lo que somos. Y esta energía que somos, tú puedes dirigirla con tu pensamiento. Es por eso que en visión remota, tú puedes tomar una fotografía, mirar esta fotografía por un minuto, hacer que esta fotografía la puedas retener en tu mente, la puedas recordar, luego entrar en una meditación para poder bajar tu actividad mental, llegar al estado alfa, donde ocurre todo. ¿Cuál es el estado alfa? El estado alfa es el estado de relajación, meditación, contemplación. Ahí, en ese punto, tú traes la imagen que ya tenías retenida en tu mente desde antes, la foto del paisaje, y vas a estar ahí en ese paisaje. Es ahí cuando muchas veces yo o mis estudiantes les he mostrado una foto, o yo mismo he visto una foto de un paisaje que no conozco, y resulta que veo este paisaje, y muchas veces en ese paisaje he visto guerras, vikingas, escudos, formas de armadura, ríos. ¿Qué hacían en los ríos? Y eso está ocurriendo ahora, ¿no? Eso ocurrió hace 200 años. ¿Por qué ocurre eso? Porque para la mente no existe el espacio-tiempo. Cuando tú cierras tus ojos y entras en tu mente y pones un objetivo en tu mente va a superar las barreras de espacio-tiempo. Porque de hecho la mente, su naturaleza es la cuarta dimensión. ¿Y qué es la cuarta dimensión? Una dimensión donde no existe el espacio-tiempo. Es por eso que la meditación es uno de los pilares fundamentales para un vidente. ¿Por qué? De partida, porque un buen vidente, para tener una buena percepción, una buena visualización de cualquier objetivo, tiene que poder saber mantener un estado de trance sin desconectarse. Si pasa una mosca y te desconectas, no vas a tener una buena visualización, porque se te va a infectar con tus propios pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas también? Aparte de la conciencia con el uno, es ser consciente de que tienes que tener una buena práctica en meditación. ¿Ok? Esta práctica en meditación, como les decía delante, te va a aminorar los filtros mentales, miedos, patrón tóxico, creencia limitante, trauma. Estos generan verdaderos filtros mentales que te obstruyen, que no dejan que tu mente se libere. Como decía Thoth, el Atlante, ¿cierto? Libres sois de los grilletes de la carne por medio de tu mente. Y Thoth, estamos hablando de 35.000 años atrás. Si ustedes leen las tablas Esmeralda, libro de Thoth, el Atlante, es un libro que tiene 36.000 años de antigüedad, en las cuales ya se estaba hablando de las capacidades psíquicas. Libres sois de los grilletes de la carne. Pero para ser libre de los grilletes de la carne necesito habitar en el espíritu. ¿Cómo habito en el espíritu con esto? Cerrando los ojos, entrando en meditación, entrando en el mundo mental. Y desde ahí comienza la práctica del vidente. El vidente empieza a fortalecer su mentalidad. ¿Ok? Miren,
Otra de las cosas que es muy frecuente que los alumnos tengan, por ejemplo, dificultades, es que ponen un objetivo en su mente y cuando empieza a llegar la información por medio de distintas formas, recuerden que hay clarividencia, clariolfato, clarigustatividad, kinestesia, siento en mi cuerpo lo que siente mi objetivo y se me está olvidando una. Y clarividencia, clariolfato, clarigustatividad, kinestesia y no me acuerdo la otra. Pero hay distintas formas de percibir la información. Por lo general, o en mi caso, es por visiones, porque tengo más clarividencia más que nada, ¿ya? Ahora, un vidente no solamente va a tener la clarividencia potenciada, también hay veces que yo siento, también hay veces que yo escucho, pero el nivel más alto para poder percibir yo lo tengo por medio de las visiones. Hay otras personas que escuchan, otras personas que huelen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona recibe la información, muchas veces están recibiendo la información, pero empiezan, pero es que puede que esto sea mi imaginación, puede que sea mío. Entonces ahí ya infectaste tu visualización. Ya estás infectando la información porque estás poniendo en duda lo que estás recibiendo y al ponerlo en duda empiezas a meter información tuya porque no sabes si es tuya o del objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el vidente tiene que confiar en lo que ve o en lo que siente, en lo que percibe. Tiene que confiar absolutamente. No tiene que dudar. Y eso es práctica, práctica y práctica, por medio de objetivos comprobables, para que tú puedas ganar esa confianza en ti. Si tú no tienes confianza en ti, significa que no estás practicando lo suficiente. Porque yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que me dicen, sí, yo he percibido, pero es que dudé y no sé si creer o no. No tienen la práctica suficiente. ¿Por qué? Porque el nivel de práctica que tú necesitas es el nivel del que tú tienes que ponerte a prueba tantas veces que ya no te quepa duda que lo que estás viendo supera toda lógica. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo mío. Yo cuando una persona me pasa una fotografía de otra persona y me dice necesito que veas lo que más puedas de esta persona, yo voy, hago mi visualización, ¿cierto? De esta persona y yo recibo información. Ahora, yo no tenía ninguna información de esa persona antes, yo lo único que tuve fue la fotografía. Y yo recibo un montón de información y lo que hago es mostrar la información a la persona que me entregó la fotografía. Y resulta que todo lo que aparece en mi visualización, porque soy un buen vidente, es real. Y ahora la persona que le muestro esta información queda como, ¿cómo supo esto? Y la verdad es que esos son los poderes de la conciencia. Y las personas muchas veces me preguntan, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes que esto es real? Yo le digo, no, es que yo no sé si es real o no. Yo simplemente percibo y lo que percibo te lo muestro. Y finalmente tú me estás comprobando a mí que esto es real. Lo único que yo hago es no dudar de lo que yo percibí. Y muchas veces he visto personas que se ven súper, no sé, súper centradas, qué sé yo, algunas de traje, algunas mujeres que no sé, en fotografías tú las puedes ver súper estoicas, súper ordenadas en cuanto a su forma de hablar, de vestir y qué sé yo, y por dentro son absolutamente distintas. Entonces, lo primero que tiene que hacer el vidente es no dejarse llevar por sus sentidos físicos, sino que confiar en sus sentidos mentales. Entonces, ahí vamos con otro tips para el vidente, ¿cierto?
¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Pueden hacer preguntas también, ¿ya? Pueden interactuar conmigo. Ahora, eh, hay muchas cosas, pasa mucho al vidente, por ejemplo, o a mí muchas veces, alguna forma de corroborar la visión remota, lo mismo que estaba explicando recién. ¿Cómo vas a corroborar tu visión? Con práctica. Toma a un amigo, dile, mira, necesito hacer un ejercicio, tráeme o mándame por WhatsApp la foto de una persona a la cual tú conozcas, pero yo no. Y yo, por medio de esa fotografía, voy a intentar ver lo que más pueda. Y luego esa información se la voy a mostrar a mi amigo. Y mi amigo me tiene que corroborar eso. Esa es una forma fácil y fidedigna de corroborar tus visiones. ¿Ya? O toma tú, por ejemplo, yo cuando desarrollé esto, esto en mí despertó de una manera súper explosiva, súper rara, ya yo la he contado también por acá, pero en mí fue sin querer, yo no lo busqué, de un día para otro empezaron a ocurrir muchas cosas. Igualmente yo siempre desde niño fui muy perceptivo, ¿ya? Te estaba escuchando y te veo muy cansado, sentado. No, no, no estoy cansado. Quizás eso es lo que se percibe de mí, pero está bien. Entonces, resulta que... Esa me fue la pregunta. Resulta que tú también puedes tomar, por ejemplo, como les decía delante, la imagen de un paisaje. Busca la imagen de cualquier tipo de paisaje en internet, en Google, y ve y trata de percibir la información de esa imagen. ¿Ya? Y después que tú tengas la información, busca realmente la información perteneciente a a esa imagen. Yo estoy sentado y cansado. Ah, ya, ok. Ahora, mira, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo empecé a experimentar, en otro momento, no ahora, a veces prefiero callar muchas cosas porque pienso que me dirán loca. Eh, Mira, a mí me pasó que cuando yo noté que podía percibir cosas, ¿cuál fue uno de los primeros ejercicios que yo hice? Y porque yo estaba como loco, quería comprobar si lo que yo estaba experimentando era real, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, voy a ponerme a prueba. Entonces una de las primeras situaciones que yo hice fue buscar, por ejemplo, empecé a pensar, y yo dije, bueno, a mí me gustaría conocer el edificio Empire State en Estados Unidos, ¿cierto? Pero por dentro. Porque el Empire State todos lo conocen por fuera, ¿cierto? Lo hemos visto en películas. Y bueno, yo no he ido a Estados Unidos, pero sí me gustaría ir y conocer ese edificio. Yo dije, bueno, si yo tengo esta capacidad, voy a ir, pero quiero verlo por dentro, como es. ¿Ya? Y voy a ir y recorrerlo lo que más pueda para poder quedarme con esa información, ¿cierto? Y después buscar y tratar de corroborar. El punto es que tomo una imagen del Empire State por fuera, la miro. Este es el proceso. De hecho, aquí les estoy diciendo uno de los procesos que en mí funcionan mucho y en la gran cantidad de estudiantes que tengo funciona mucho este sistema. Tomar la fotografía del objetivo, mirarla por un minuto. La idea es retener esta imagen en tu mente. Una vez que esta imagen está retenida en tu mente, vas a entrar en meditación para calmar tu mente, llegar al estado alfa, y en el estado alfa, una vez que ya te sientas relajado, vas a traer esa imagen de un momento a otro. Ojo, en el tanto en que te relajas, no pienses en la imagen. ¿Ok? Porque si no te vas a empezar, no te vas a lograr relajar bien, no vas a poder limpiar bien tu mente. Introduce la imagen en tu mente cuando realmente te sientas relajado. Es por eso que también tienes que tener práctica en meditación para poder reconocer cuando te encuentres en el estado alfa. El estado alfa es un estado de somnolencia. ¿Ok?
Es como cuando yo sé que estoy consciente, estoy despierto, pero me siento como dormido, ya es como ese tipo de sensación. Entonces, tomas la foto, la miras, la introduces en tu mente, vas a una meditación. Una vez en estado alfa, introduces la imagen en tu mente y comienza a llegar la información. En mi caso, suele llegar por visiones. Entonces, comencé a recibir información del Empire State. Y resulta que voy a la entrada, ¿cierto? Me visualizo ahí y entro. Y lo primero que veía, ¿cierto? Era como un espacio grande, un hall. Y veía como una esfera, como con rayos. Y en las visiones pasa mucho que se ve como que muchas veces fuese un sueño. ¿Has notado que muchas veces los sueños se ven como borrosos, entre que veo claro y borroso? Se ve como así, a veces, dependiendo de tu actividad mental del momento. ¿Ok? Entonces comencé a ver esta esfera con rayos y veía madera por las paredes, un color como alerce, un color madera, muy bonito. Empecé a recorrer el edificio y veía esta esfera con rayos por todos lados. La vi como 5 veces alrededor del edificio. Y vi otras cosas más, vi como detalles de los ascensores que tenían unas manillas así como aceradas, redondas, que daban vuelta a todo el ascensor y muchos otros detalles. Entonces el punto es que me quedé con varios detalles, pero el que más vi era como esta esfera con rayos, ¿ya? Eso, y la dibujé en mi cuaderno, de hecho, yo me acuerdo, y le dibujé los rayos así como en varias direcciones, era como un tipo sol. Y bueno, resulta que ya me quedé con eso y empecé a buscar información del Empire State por dentro. Y resulta que encontré un youtuber, como ustedes saben que hay de todo en internet, encontré a un youtuber que justamente hacía este tema de entrar a los lugares y recorrerlos y mostrar cómo son por dentro. Y justamente había un youtuber que entró al Empire State y mostraba todo por dentro desde la misma entrada hacia adentro. Y resulta que empiezo a ver el video y este joven entra al hall espacioso, que eso no es muy raro, ¿cierto? En todos los edificios hay un hall grande. Pero resulta que muestra las paredes y las paredes estaban enchapadas en madera, ya del mismo tono que las vi. Entonces ya empezaba como a rayarme un poco la cabeza, a explotarme un poco, así como es el mismo color que yo vi, ¿ok? Y de pronto este joven enfoca la parte central del hall y estaba en la pared central un escudo que el símbolo central del escudo era una esfera con rayos. Era parecido como a las placas de los policías. ¿Ya? Y este símbolo estaba repartido en todos los lugares del edificio. Esta esfera con los rayos. Era como plateado. Y era lo que yo había visto en mis visiones. Entonces esa fue una de las primeras prácticas que hice con visión remota. Recuerda, el nombre da lo mismo. Es una forma de describirlo. Lo que tú estás haciendo es estar en el lugar. Por medio de tu mente tú puedes estar en los lugares. Y así es como se van comprobando tus visualizaciones. Tú mismo tienes que hacerlo. Y tienes que practicar tanto que no te quepa duda de que esto ya está superando todas las lógicas. ¿Ok? Entonces, la mente es una supercomputadora cuántica. Y es la supercomputadora cuántica más poderosa del universo. Entonces tú tienes que empezar a preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo con esta supercomputadora cuántica? ¿Estás sabiéndola utilizar? ¿Estás tratando al menos de utilizar el poder de esta computadora? Entonces, utilízala. Esta computadora cuántica va a hacer lo que tú le ordenes. Y ese es un gran problema que tenemos en la sociedad mundial. Que nosotros dejamos que esta computadora cuántica haga y deshaga lo que estime conveniente sin ningún control. Entonces,
tienes que de partida también aprender que tú eres el dueño de esta computadora y tú le dices cómo funciona. Tú le vas a decir, yo quiero que te enfoques acá, ve a tal lugar. Y ahí va a estar. Donde está tu energía, donde está tu atención, vas a estar tú. Y eso lo vas a comprobar. Pero tienes que hacer las prácticas. Y es ahí donde muchos fallan. En la práctica fallan. El ser humano es una persona de práctica. ¿Por qué muchas personas entran al gimnasio y después no logran nada? Porque fueron 2 días y después a la otra semana no fueron, y después volvieron a ir a la otra semana, fueron un día y después pasaron 2 semanas y no fueron más, y después pasó un mes y volvieron a ir. No son constantes. ¿Han escuchado eso que los doctores dicen, haga usted esto por 21 días y esto se va a transformar en un hábito? Claro, ¿por qué se forman los hábitos? Un hábito se forma porque tú por 21 días seguidos haces algo y ese algo genera dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, dentro de tu campo neuronal, un mapa neuronal específicamente que es creado para esa acción que tú estás determinando. Entonces, si tú haces una práctica constante, vas a estar creando un mapa neuronal potente, firme y estable para realizar visión remota. O percepción extrasensorial, como quieras llamarle. Y es ahí cuando los estudiantes lo hacen un día, al segundo día, al tercero no, al cuarto sí, al quinto, sexto no. Olvídate que vas a tener capacidades psíquicas de esa manera, olvídalo. La capacidad la tienes, pero está dormida. ¿Cómo hacer para no fallar en la práctica? Ser constante. Ser constante. Y yo te digo, no se falla en las prácticas. Mira, si tú, bueno, si lo haces bien no vas a fallar. Pero si lo haces mal vas a fallar. Mira, uno de los puntos más importantes porque los videntes fallan y no logran conectar bien con sus objetivos es porque no se relajan bien. Si tú no te relajas bien, si tú no entras bien al estado alfa, resulta que en tu mente vas a estar todavía pensando que tengo que cocinar mañana, que tengo que hacer en mi trabajo, que tengo que hablar con Juanito, que tengo que hablar con María, que tengo que hablar... Entonces la información se nubla, se te hace una sopa de información en tu mente. Y después tú cuando das la visualización a otra persona, resulta que nada es real, nada coincide, porque se te mezcló toda la información con tus pensamientos. ¿Cachai? Ahí fallaste. ¿Y por qué fallaste? Porque no supiste relajarte bien. ¿Y por qué no te pudiste relajar bien? Porque tienes poca práctica en meditación. ¿Ven? Así vamos. Pero si tú logras tener una buena práctica en meditación, si tú logras relajarte bien, todo lo que observes, si lo dejas fluir y simplemente observas o simplemente sientes, y tú simplemente pones la atención a lo que llega, todo lo que digas, te aseguro que 100% es asertivo. ¿Se entiende cómo es? Entonces, para poder profundizar más en todo esto, para que las prácticas, para poder enseñarles más técnicas, para poder enseñarles más tips, para poder enseñarles más de todo esto, estoy impartiendo un curso para este día 29 de septiembre a las 19 horas Chile. Vale $30 vía PayPal o 27.000 pesos chilenos. Una clase única donde te diré cómo desarrollar la capacidad, cómo potenciarla, cómo practicarla, cómo interpretarla. Incluso si el curso va bien, si avanzamos rápido, hablar un poco de combate contra entidades negativas. Que eso es absolutamente real.
Nosotros somos energía, como les decían delante, somos energía, frecuencia y vibración. Y no somos los únicos seres que vivimos en este universo. Hay muchos seres que habitan en este universo. Y hay seres que son también psíquicos. Y hay seres que incluso no es que sean cuerpos físicos con capacidades psíquicas, sino que hay seres que realmente no tienen un cuerpo, que son solamente energías psíquicas, como los arcontes, como los demiurgos, ¿cierto? Un arconte es un ser etérico que se alimenta de las energías de las personas. Son seres parásitos. Un arconte, ¿cómo funciona? Por ejemplo, un arconte hay personas que le dicen demonios. Pero, por ejemplo, hay otra persona que le dicen a un arconte, le pueden decir sucubo, un cubo. Por ejemplo, un arconte, ¿cómo succiona tu energía? Se da mucho en los sueños, en las noches. ¿Por qué? Porque muchas de las personas bajan la guardia en la noche, ¿cierto? Quedan a la deriva. ¿Y qué pasa? Un arconte viene, se te acerca, te empieza a generar una pesadilla. La persona empieza a tener esta pesadilla, empieza a emitir esta energía de miedo, de lucha, ¿cierto? El Losh, que le llaman, bueno, los extraterrestres saben mucho de esto, ellos también consumen y pueden manipular esta energía, ¿cierto? El Losh. Mientras tú estás emitiendo toda esta energía de miedo, el arconte, demonio o un cubo, su cubo, está comiendo. Y es por eso que después las personas se levantan y dicen, oye, me siento, no sé, totalmente adolorido, como si me hubiesen agarrado palos. Claro, porque fuiste atacado. Fuiste realmente atacado energéticamente. Claro, la parálisis del sueño es uno de esos. Ahora bien, la parálisis del sueño existen dos explicaciones, ¿cierto? Está la explicación de la parálisis del sueño del lado científico y desde el lado espiritual. Obviamente que yo creo en la espiritual, pero que se puede combinar también con muchas razones científicas, sí, también. Ya, por ejemplo, los científicos dicen que la parálisis del sueño se da cuando la persona está muy cansada o cuando está teniendo, por ejemplo, ciclos de sueño que no son regulares. Por ejemplo, yo tuve muchas parálisis del sueño cuando hace muchos años atrás trabajé de conserje y en la semana trabajaba de día y los fines de semana trabajaba de noche. Entonces mi mente, o sea, mi cuerpo ya no sabía distinguir a qué horas dormir. Entonces llegó un punto de estuve tanto tiempo trabajando así en ese sistema, los 7 días de la semana, los fines de semana de noche, la semana de día, que finalmente mi cuerpo, mi reloj biológico se desordenó tanto que ya no sabía cuándo tenía que dormir. Y pasaba que muchas veces dormía, ¿cierto? Dormía y a mitad de sueño despertaba, pero no podía mover mi cuerpo. Y estaba consciente de que estaba despierto, pero no podía moverme y aparte sentía una presencia negativa a mi lado, pero potentísima. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, los científicos dicen, no, lo que pasa es que estás tan desequilibrado, ¿cierto? Biológicamente, que en parte ya tu mente puede despertar, pero tu cuerpo ya no responde, ya porque ya los ciclos están absolutamente desordenados. ¿Ok? ¿Eso es real? Sí, es real. Y de hecho, así es cuando estas entidades negativas que andan como león rugiente, como los llama la Biblia, ¿cierto? Ven, uy, esta persona está con su reloj biológico pero desordenadísimo. Vamos acá, pues aquí hay un plato de comida servido. ¿Ok? Entonces se acercan y como tú ya tienes todo desordenado, él viene y se sirve, pues te come la energía, te come. Y si es posible, se queda contigo. Y si es posible, si pasa mucho contigo, va a abrir portales de entidades negativas en tu casa. Y eso es real, no es ficción. Así que, bueno, los dejo porque tengo muchas cosas que hacer. Los que quieran apoyar mi taller, la página de mi taller, yo soy escultor con motosierra, busquen taller Vimana, con B corta, Vimana 2024 en TikTok y van a poder ver mi perfil de esculturas. ¿Ok? Yo soy escultor con motosierra.
Lo otro, último mensaje, hay curso para este 29 de septiembre a las 19 horas Chile por $30 vía PayPal o 25 o 27.000 pesos chilenos. Es un curso de una sola clase, 2 horas a 2 horas y media, donde les voy a tratar de enseñar lo que más pueda. También hago clases uno a uno, ¿ok? Que ahí obviamente es más directo, más personalizado, ahí hablamos más frente a frente, sé más quién eres, ¿cierto? Porque tengo más tiempo de conocerte y de hablar contigo y todo el tema. Hago sanaciones energéticas también, combate contra entidades negativas. Ojo, las personas que están pasando por una depresión, por una drogadicción, por un alcoholismo, por unas situaciones graves mentales, tengan la seguridad de que hay entidades negativas. Ahora, ¿la entidad negativa es la razón de tu malestar? No, no es la raíz. La entidad negativa es un resultado de tu energía baja. Cuando tu energía baja, ya sea por una depresión, una drogadicción, una perversión mental, tu aura se empieza a apagar. Y cuando tu aura está apagada, las entidades negativas se sirven del plato. Eso es lo que ocurre. Entonces, si usted brilla, la entidad negativa no se va a poder pegar, porque ellas no se pueden acercar a la luz. Y es así la forma como se combaten entidades negativas, con luz. Hay muchas cosas que aprender, tienen muchas cosas que aprender. Las personas que me quieran contactar, háblenme por interno. Y ahí yo les mando mi WhatsApp y les doy las indicaciones de cómo entrar al curso o de cómo tener una sesión conmigo. ¿Ok? También hago acompañamientos. Por consecuencia, muchas veces se terminaba haciendo acompañamientos y la verdad es que sí, igual me gusta hacer acompañamientos. No era mi idea, pero la vida me llevó a hacer acompañamientos. ¿Ya? Así que, bueno, eso, gusto haber hablado con ustedes un ratito. Gusto haberlos visto. Y nada, los que quieran hablarme, háblenme por interno y ahí yo les doy las indicaciones según lo que requieran. Curso el 29 de septiembre a las 19 horas Chile. ¿Ok? Muchas gracias. Cuídense. Un acompañamiento, ¿qué es lo que es? Es como acompañarte en tu vida. Es como, Daniel, no sé, necesito un acompañamiento y yo te puedo acompañar, no sé, por 2 meses, 3 meses, y ahí podemos tener una sesión uno a uno contigo una vez por semana. ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo actuaste esta semana? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu energía? Y así, y uno va dando indicaciones. Eso es como un acompañamiento, una guía. ¿Ok? Bueno. En el nombre del Señor, consumado está. Muchas gracias. Fue un gusto verlo. Nos vemos. Pronto voy a estar pasando por acá. ¿Ok? Así que cualquier cosa, háblenme. Bye. Chao, chao.